Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes o buenos días a quienes os encontréis en América Latina y muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia a este seminario online que se enmarca dentro de las continuas actividades organizadas por el Centro de Investigación para la Gobernanza Global de la Universidad de Salamanca. Sin duda, para nosotros es un placer contar esta tarde con Silvio Cuneo, Carolina González y Marco Feoli, a quienes, antes de nada, les quiero dar las gracias por su enorme disposición y por aceptar nuestra invitación. Siguiendo la línea de sus trayectorias profesionales, el seminario que hoy imparten se titula Prisión y Derechos Humanos en América Latina, los desafíos en el marco de la pandemia de la COVID-19. En este sentido, la casualidad ha querido que esta actividad casi coincida en fecha con el Día de los Derechos Humanos que se celebró ayer, 10 de diciembre. Bien, antes de presentar a nuestro primer ponente, comento una cuestión organizativa, y es que tras la intervención de los tres ponentes se abrirá un turno de preguntas y para ello podéis utilizar el chat o intervenir directamente tras levantar la mano y esperar a que el moderador, que en este caso soy yo, os ceda la palabra. Dicho lo cual, Silvio Cuneo Nas es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y por la Universidad de Trento. Ejerce como académico en la Universidad Central de Chile y actualmente como profesor visitante en el John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York. Entre su extensa producción científica destacan libros como El encarcelamiento masivo, Cárceles y pobreza, distorsiones del populismo penal o Cine y derecho penal. Por tanto, sin mayor dilación, te cedo la palabra, Silvio. Muchas gracias por la gentil presentación, muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor estar de nuevo en esta Universidad de Salamanca. Cuando era joven, presenté una ponencia en un congreso de jóvenes investigadores. Yo creo que ya no me daría para calificar a esa categoría, pero recuerdo con mucho gusto el nivel de dicho congreso, pero especialmente también el ambiente universitario. Me acuerdo esas noches conversando ahí, tomando cerveza con un calor infernal, pero lo disfrutamos muchísimo. Lamentablemente, por cuestiones de pandemia, todos los congresos y seminarios son online, pero ya volverán los congresos presenciales y nos veremos y brindaremos y conversaremos también. Voy a compartir un PowerPoint con algunas imágenes y me dijeron que tenía 20 minutos, así que vamos a partir ahora ya. Cuéntenme si se ve bien, si pueden ver que estoy compartiendo un Power. ¿Lo ven bien ustedes? No lo ven bien, entonces parece que tengo que... Ahí lo van a ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Voy a hablar de tres temas. Voy a hablar de encarcelamiento masivo, de COVID y del encarcelamiento de mujeres porque es una cuestión especial. El tema del encarcelamiento también debe ser analizado con perspectiva de género. Bien, no me pasé de largo, ahí estamos. Para entender el encarcelamiento masivo en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo tenemos necesariamente que entender qué pasó en Estados Unidos, porque Estados Unidos muchas veces termina sus crisis con guerras, y a veces las guerras son con enemigos externos, verdaderas invasiones, y a veces las guerras son internas también. Y precisamente, principalmente de la mano de Nixon y de Reagan, ellos fundaron esta guerra interna que es la guerra contra las drogas. Y la guerra contra las drogas es quizá la principal causa inmediata del encarcelamiento masivo, porque que haya muchas personas privadas de libertad en Estados Unidos es consecuencia de la guerra contra las drogas. Fíjense en dos cuestiones. Primero, que se llama guerra. Entonces, cuando hay una guerra, lógicamente hay un enemigo. Ya no es un ciudadano al que tiene derechos, sino que es un enemigo al que nosotros debemos eliminar, o me gusta a mí usar este verbo que no existe, que es sacar de circulación. O sea, bueno, en fin. Y el problema es que cuando se lanza esta guerra, se declara esta guerra, no se sabe bien quién consume drogas en Estados Unidos y en cualquier país del mundo, porque se hace sin estudio empírico, es simplemente una fuerte campaña publicitaria contra un enemigo en fin, que se inventaron, y ellos desconocían que los principales consumidores de droga eran los jóvenes.
Y los jóvenes de todas las clases sociales. De hecho, si yo voy a una universidad, por ejemplo, y empiezo a revisarle la mochila a los estudiantes, cuestión que obviamente no puedo hacer, pero en Estados Unidos la policía está facultada en muchos estados para hacer eso, sin ningún indicio, es muy probable que yo encuentre drogas, que encuentre, no sé, marihuana sin duda, a lo mejor cocaína, alguna pastillita por ahí, es muy probable, pero yo no puedo llevar a cabo esta guerra en una universidad, porque en la universidad me puedo encontrar con el hijo de un general, con el hijo de un empresario, con la hija de un político importante, entonces me puede tener muchos problemas. Y por lo mismo, la policía llevó a cabo esta guerra en los cuarteles pobres de Estados Unidos, que precisamente son habitados por personas afroamericanas. Entonces, ya cuando con posterioridad se hicieron estudios sobre consumo y venta de droga, llegamos a la conclusión de que no consumen más droga los afroamericanos que los blancos, ni tampoco venden más droga los afroamericanos que los blancos. La mayoría de los consumidores de droga le compran drogas a una persona de su mismo grupo étnico. Entonces, nada justificaría esta brutalidad de desproporción donde la mayoría de los presos en Estados Unidos son por estas leyes contra las drogas y la mayoría son afroamericanos, cuando en verdad representan el 15% de los consumidores y de los traficantes. Pero bueno, este es el efecto de esta selectividad. Me gustaría profundizar en este tema, pero como tenemos poco tiempo, les voy a ir dando alguna bibliografía. Y este libro es súper importante, se llama The New Jim Crow, la edición española es El color de la justicia, que lo escribió esta mujer que se llama Michelle Alexander, donde explica más o menos este cambio, esta premisa gatopardesca, ya juega con la idea de Tomás y de Lampedusa, de que es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Y el primero fue la esclavitud, después fueron las leyes Jim Crow de segregación, y hoy en día es el encarcelamiento masivo la principal política racista de los Estados Unidos. Yo me imagino que muchos de ustedes no tienen tanto tiempo ni acceso a tantos libros, entonces también les recomiendo este documental de Netflix que se llama Enmienda 13 y que precisamente está muy basado en este libro y se entrevista en varias oportunidades del documental a Michelle Alexander. Ahora, si nosotros entendemos, porque una cuestión es el encarcelamiento masivo, ¿qué lo genera? Muchísimas cosas. Principalmente podemos encontrar causas mediatas que dicen relación con un ambiente que hace posible esto, y por otra parte causas inmediatas, que son leyes puntuales que aumentan las penas, que facultan a los jueces o bien obligan a los jueces a encerrar más, y esas serían las causas inmediatas. Ahora, centrémonos un poco en este contexto. Y trabaja mucho en esto David Garland y Louis Vacuan, que la principal causa, o una de las principales causas del encarcelamiento masivo, se relaciona con el desmantelamiento del Estado social y junto a este, el debilitamiento del ideal de rehabilitación. Y ahí les puse una foto de Vacuan, que es uno de los principales teóricos que sostiene esta postura, y una foto de una película que me imagino muchos de ustedes vieron, el Joker. ¿Y por qué les puse esta película? Porque el Joker es una película ahí un poco un cómic, pero muy realista también, que parte cuando este personaje, que era un enfermo mental, no puede seguir en su terapia porque precisamente el estado social se está cortando, se está recortando, poquitito estado social, y precisamente ese poquitito estado social se compensa con un mayor estado penal. Como dice Louis Vacuan, la mano invisible del mercado neoliberal se complementa con el puño de fierro del estado penal. Y por lo mismo, después, ¿qué es lo que pasa en esta película? Se desata la violencia por todas partes, que es precisamente lo que pasa cuando nosotros debilitamos el Estado social. Ahí pongo abajo en la diapositiva que podemos criticar este análisis porque los análisis monocausales nunca son satisfactorios para explicar fenómenos tan complejos como el encarcelamiento. Y por lo mismo nos podemos encontrar con contraejemplos. Por ejemplo, Cuba es un país que tiene un gran Estado social y al mismo tiempo tiene un gran Estado penal. Por otra parte, y aquí les pongo otro ejemplo de otra película, pasó algo en el ambiente universitario, en el ambiente académico y en el ambiente de la gente culta, porque en Estados Unidos el Partido Republicano era un partido que apoyaba las tesis de ley y orden y no querían rehabilitación ni nada. Con mis impuestos no, yo quiero castigo puro y duro, no gastar nada en los encarcelados. En cambio, el Partido Demócrata tenía una tendencia más cercana a la rehabilitación, que claro, la rehabilitación es un concepto muy complejo, pero esas eran más o menos las posturas y había un cierto complemento, un cierto equilibrio.
Pero en un momento, el ideal de rehabilitación, que ya contaba con la crítica del Partido Republicano, tuvo también una crítica más progresista de izquierdas, digamos, y ejemplo de esto son, por ejemplo, este señor Robert Martinson, que escribió un artículo que se llama, que en verdad no se llama así, pero se conoce como El Nada Funciona, donde él critica precisamente las políticas de reinserción o de rehabilitación, y precisamente ese texto fue utilizado para criticar estas políticas y sustituirlo por un sistema mal llamado de merecimiento, que creo que es puro punitivismo. El pobre Martinson se sintió muy triste al ver que precisamente él contribuyó en el mayor encarcelamiento y se suicidó. Y al otro lado ven ustedes un personaje que seguramente lo conocen, se llama Alex, es el protagonista de La Naranja Mecánica, y lo pongo ahí porque La Naranja Mecánica, tanto la novela de Burgess como la gran película de Kubrick, nos explica un poco lo inhumano que puede ser el tratamiento. Entonces ya aquí ese ambiente nos decía, mira, el tratamiento ya no es una cuestión tan humana, no somos tan buenos si tratamos, podemos ser terribles, podemos ser fascinerosos, el Estado no tiene autoridad de tratarnos. Y esto hace que se caiga esa idea de la rehabilitación y se sustituya por un sistema que es puro punitivismo, que parece no tener una justificación clara. Ahora, junto a esta se me va a cortar, pero no importa, junto a este fenómeno o este ambiente y este desmantelamiento del Estado social, otro problema sustancial, y esta es una causa directa del encarcelamiento masivo, dice relación con la mediatización del crimen. El delito es un problema real. Yo he sido víctima de algunos delitos, por suerte ninguno grave, y no es una experiencia agradable para nadie, a nadie le gusta ser víctima de delitos. Si nosotros prendemos las noticias, bueno, aquí en Chile es increíble, la mitad de las noticias son precisamente delincuencia, y son delitos de verdad, no son delitos inventados, no hay guionistas en los noticieros, son precisamente situaciones que ocurren, pero el problema es que se sobreexplota tanto el delito en los medios de comunicación, especialmente en la televisión, que nosotros tenemos una percepción distorsionada, agigantada del fenómeno. Pensamos que la delincuencia es mucho más común y mucho más grave de lo que en verdad es, lo que nos da mucho miedo. Y ahí aparecen políticos populistas y demagogos dispuestos a mostrarse como defensores y representantes de los asustados, de las víctimas. Y aquí no hay más lecturas, o estás de parte de la víctima o estás de parte del delincuente. Y cualquier concesión que se le haga al delincuente, tú estás contra la víctima. Se entiende este problema complejo con una lógica de suma cero, estás acá o allá. Entonces todos los políticos que quieren votos se ponen del lado de la víctima, votan leyes más duras que no disminuyen en nada el nivel del delito, lo que se traduce a su vez en sentencias condenatorias más duras, más personas privadas de libertad. Ahora, esta es una como política penal es muy absurda porque efectivamente no logra bajar los niveles de encarcelamiento. Ahora, por otra parte, la gente en Latinoamérica piensa que las cárceles están llenas de pedófilos, violadores, asesinos, grandes traficantes, terroristas, femicidas, y de alguna forma eso justifica la prisión ante todo el mundo, porque ¿quién va a la prisión? Grandes y peligrosos delincuentes. Sin embargo, si nosotros vamos a las prisiones latinoamericanas, nos vamos a dar cuenta que en su gran mayoría se trata de autores de delitos contra derechos patrimoniales, pequeños principalmente, o bien los últimos eslabones de la cadena del tráfico, y ahí entran también las mujeres. En forma metafórica podemos decir que estas políticas criminales de encarcelamiento masivo no logran reducir la delincuencia, y es lo mismo que si yo quiero apagar el fuego con benzina, lo más probable es que no lo vaya a apagar. Ahora, el encarcelamiento masivo no es lo mismo que el hacinamiento carcelario, pero sin embargo son dos conceptos que están muy vinculados, en el sentido que las cárceles, o sea, el encarcelamiento masivo genera hacinamiento y las cárceles hacinadas terminan siendo manejadas por bandas. Ahora, en tiempo de pandemia, la velocidad de reproducción de contagio puede ser 10 veces más alta en una cárcel o en otra institución total que en un medio libre. Y la misma situación se vio en Italia en los hogares de ancianos, los manicomios, etc. Mira, aquí les voy a mostrar unas curvas que nos muestran el encarcelamiento en Latinoamérica. No sé por qué los gráficos no entraron enteros, pero no importa. Esto es hasta el 2012, pero lo importante es que vean que todas las curvas son ascendentes. Aquí tengo los números actualizados que todavía al 2016 habían aumentado un poco más. Y respecto a las condiciones, cómo se vive dentro de las cárceles, hay un informe chileno del año 2009, en verdad podría haber puesto uno más nuevo, pero no puso uno más nuevo porque dicen lo mismo. Hablan del hacinamiento, por ejemplo, la cárcel de Buin, que es una ciudad chiquitita,
al lado de Santiago, tiene capacidad para 70 personas y tiene a 493. Los horarios de encierro van desde las 5 o 2 de la tarde hasta las 8 de la mañana en celdas hacinadas, alimentación pésima, no hay planes de rehabilitación, hay deficientes condiciones sanitarias e higiénicas, etcétera, etcétera. Pero lo más curioso, y llega a ser divertido, aunque en verdad es dramático, es que todos los informes de prisiones latinoamericanos que he leído coinciden más o menos con un informe que hizo en 1777 John Howard, que nos dijo que la cárcel era un espacio sucio, violento, corrupto, promiscuo e insano. Es decir, a más de 200 años de su nacimiento no hemos podido mejorar la cárcel, lo que nos hace pensar que la cárcel es inmejorable. Y por lo mismo tratar de mejorarla es a lo menos ingenuo, y lo que tenemos que hacer a lo sumo es tratar de limitarla y de contenerla. Bueno, aquí tenía una reflexión, que no la vamos a dejar para más adelante. Ahora, como les dije al principio, hay un tema complejo, especialmente complejo, porque cuando la cárcel nace, nace para delincuentes hombres. La cárcel no nace para las mujeres. Y así fue en casi toda la historia de la cárcel. La mujer encarcelada era una cuestión muy excepcional. Sin embargo, era mucho más dura la cárcel para la mujer que para el hombre, por muchos motivos, ya vamos a ver algunos. Pero con estas guerras contra las drogas, que nacen en Estados Unidos, pero que se imitan y se imponen en Latinoamérica, empiezan las mujeres también a sufrir el encarcelamiento. ¿Y por qué digo que esto hay que mirarlo con especial atención? Porque cuando se encarcela a una mujer, se encarcela a la familia. Porque normalmente yo nunca he visto ni he sabido de una cárcel donde vayan los hombres con sus hijos o hijas. En cambio, sí van las mujeres con sus hijos e hijas en Chile hasta 2 años. Y es muy duro para un niño ir a una cárcel. Por otra parte, los hombres suelen abandonar a las mujeres privadas de libertad, lo que no pasa en el mismo porcentaje al revés. Y si ustedes van a las cárceles en Latinoamérica, se van a dar cuenta que las únicas personas, o casi las únicas personas que van a las visitas son mujeres. Y si bien las mujeres no representan el 10% del encarcelamiento en Chile, este es un porcentaje que va aumentando en forma más rápida que el de los hombres. Más de la mitad de ellas están privadas por la ley 20.000, que es la ley de control de estupefacientes. Y más del 80% de estas reclusas son madres. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿dónde van a parar esos niños? ¿Dónde? ¿En verdad van a parar con una abuela, con una tía? Generalmente son mujeres las que se hacen cargo de los hijos, no hombres. Y si no hay nadie, van a estos hogares del CENAME, que es como un Servicio Nacional de Menores, que es solo como un dato importante. Más de la mitad de las personas privadas de libertad estuvo en el CENAME cuando niño. Ahora, ¿por qué? La cárcel es muy masculina, siempre fue masculina y no se ha sabido ni ha querido adecuarse a las mujeres. Por ejemplo, en Chile, en las cárceles te pueden dar una máquina para afeitarte, pero no hay toallas higiénicas. Uno ve mujeres bolivianas, peruanas, a veces privadas de libertad por tráfico, son los últimos eslabones de la cadena, y que viven de la caridad de las demás internas porque no tienen acceso a nada. Y es decir, la cárcel priva a las mujeres de libertad, las separa de los hijos y las estigmatiza mucho más que a los hombres. Bueno, aquí tenemos los porcentajes de cárceles, pero me lo voy a saltar para hablar un poco ahora de COVID, para cerrar aquí y no quitarle tiempo a mis compañeros expositores. Es importante entender que las cárceles están dentro de la sociedad y que no están fuera de la sociedad, y que hay personas que entran y salen todos los días. Hay una relación interior-exterior de la cárcel, y la cárcel en verdad está peor preparada que el medio libre. Y por lo mismo, nosotros hemos visto motines y problemas precisamente porque el hacinamiento es un factor de riesgo. Es mentira eso que hemos escuchado tantas veces, que el COVID es una enfermedad que nos golpea a todos por igual, que golpea al mundo, ricos, pobres. Es verdad, todos podemos morir, a todos se nos pueden morir conocidos, etc. Sin embargo, a los que más afecta es a los que viven más hacinados. Y precisamente las personas más pobres viven más hacinadas, los migrantes viven más hacinados y las personas privadas de libertad viven en situación constante de riesgo. Y por lo mismo hubo revueltas en Torino, Roma, Bolonia, Foggia. En Foggia incluso hubo un motín donde se escaparon más de 70 internos, y al parecer hay un vínculo ahí con la mafia. Les voy a comentar un poco la situación de Chile, para ir cerrando ya, porque nosotros con varias agrupaciones tuvimos una reunión con Gendarmería de Chile, donde Gendarmería de Chile, cuando recién estaba empezando el problema COVID, nos dijo, tenemos 3 etapas bien claras. La primera es de planificación, hemos comprado mascarilla, alcohol gel, plazas para aislar a los internos, eran muy pocas plazas. La segunda etapa son las primeras medidas, donde
implementaremos un aislamiento progresivo, pero que era una medida muy tardía, porque cuando detectamos el COVID en alguien es porque hay tantos que no hemos detectado. Y el tercer sistema, que ellos llaman colapso, no sabían todavía lo que iban a hacer. Nosotros le preguntamos a Gendarmería cuánta gente había sido diagnosticada, no sabían. ¿Cuánta gente habían vacunado contra la influenza? El 8%. Los problemas de la encomienda, lo primero que hicieron fue cerrar las visitas, lo que significa que los internos y las internas no reciben encomiendas, y la encomienda precisamente es la que trae el jabón, útiles de aseo, alimentación. Hay que dejar claro que en Chile hay muchos penales donde no hay agua potable, es decir, los problemas de afuera son mucho más graves adentro de la cárcel. Y finalmente el director de Gendarmería que estaba ahí nos dijo, bueno, quiero que sepan ustedes que nosotros no somos una institución de salud. Ahora, lo grave es que esto no es culpa de Gendarmería, en verdad, esto es culpa de la clase política, una clase política que ha aumentado el encarcelamiento, que ha fomentado la violación de los derechos humanos. Yo por lo mismo fui súper cuestionado una vez porque en un libro empecé diciendo que Ricardo Lagos y Michelle Bachelet van a pasar a la historia como violadores de los derechos humanos, y lo sigo pensando porque precisamente ellos, al fomentar el encarcelamiento masivo, fomentan un sistema que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y por último, bueno, esto es medio obvio, hay un informe que hizo la Fiscalía de la Corte Suprema de Chile, donde nos dice que no es posible garantizar que las cárceles cumplan las exigencias para evitar el COVID, y bueno, no podemos olvidar las palabras de Howard que están tan presentes ahí como ahora. Y por último, ya y unas propuestas alternativas, porque como esta es una crítica ética, podemos decir que hay alternativas, nosotros podemos modificar estas cosas. El encarcelamiento masivo no es una fatalidad natural, como la guerra, el maltrato hacia las mujeres, la desnutrición infantil, no son consecuencia de una catástrofe, son fruto de decisiones políticas que se pueden y se deben cambiar. Y aquí algunas propuestas que le copio a Zaffaroni, no sé si sabrá, pero bueno, autorizará que uno lo cite. Él dice que hay que despoblar las cárceles, dejarlas con un 70 o 80% de su capacidad. En las condiciones en que se vive la privación de libertad, esto puede ser claramente restablecer penas de muerte o penas inhumanas y degradantes. Hay que sacar de las cárceles primero a la población de riesgo, los adultos mayores, personas con problemas respiratorios, y sustituirla principalmente por prisión domiciliaria. Bueno, mis queridos amigos, dejo hasta acá la presentación para no pasarme el tiempo, y si les interesan estos temas, les voy a recomendar, estos temas los he tratado más a fondo tanto en este libro de encarcelamiento masivo, que lo publicó Didot, lo prologó Zaffaroni, este otro de cárceles y que habla más de la situación chilena, y si les gusta algo más lúdico, menos jurídico, para divertirse un poco más, tenemos aquí Cine y Derecho Penal, que lo editaron en España, en Valencia, el Tirán Blanche, y también viene con un prólogo de Zaffaroni. Muchas gracias y espero no haberme pasado el tiempo. Un gusto ahora escuchar a la compañera y el compañero. Muchísimas gracias, Silvio, por tu intervención, que sin duda yo creo que ha gustado mucho. A continuación, nuestra segunda ponente es Carolina González Cifuentes, doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca y autora del libro Patrimonio de los Gobernantes y Protección de la Intimidad, Técnicas de Control Anticorrupción de la Ley 5/2006 de 10 de abril. Además, ha trabajado durante más de una década en el Fuero Criminal de Instrucción del Poder Judicial de la Nación Argentina y en la actualidad se desempeña como jueza penal en la tercera circunscripción del Poder Judicial de la provincia de Neuquén e integra la asociación Pensamiento Penal Capítulo Comahue. Con esta carta de presentación estamos deseando escucharte, Carolina. Bien, muchas gracias a todos por la invitación. Me gusta también lo mismo que Silvio, ¿no? Esto de volver, aunque sea virtualmente, a la Universidad de Salamanca, hablar con los compañeros, aunque yo tengo que decir y confesar que desde que llegué a Salamanca en el 2006, no me pude ir nunca más, porque tuve la suerte, según cómo se mire, de casarme con un salmantino,
que ahora lo hice cruzar el Atlántico y lo traje a vivir a pleno desierto patagónico, donde tenemos unas ráfagas de viento en este momento de 90 kilómetros por hora. Así que no quiero ni pensar ni preguntarle dónde preferiría estar, ¿no? Si en el Ojaras o paseando por acá por Zapala. Así que es un gusto muy grande y me gusta y me emociona muchísimo que me hayan convocado. Bueno, al punto. Nos unimos virtualmente ahora para hablar sobre los desafíos que nos dejó la pandemia. Y claro, hablar de los desafíos de la pandemia en la justicia penal abre un abanico, una cantidad de aspectos que son muchísimos y prácticamente inabarcables. ¿Cuál elijo yo? Y me parece que el más honesto que tengo que elegir y productivo es hablarles de lo que sé, de lo que me toca, y que es de los desafíos que la pandemia y este estado de emergencia nos impuso a los jueces y a las juezas penales. Me gustaría en este caso, fundamentalmente, traté de cuestionarme en mi trabajo. Van a ver que uso el plural porque en muchas cosas me incluyo, en otras, aunque no las haga, también me incluyo por ser parte del colectivo. Entonces, los puntos que me presento es cuáles fueron los problemas que tuvimos los jueces y las juezas para afrontar durante esta pandemia, si logramos superarlos, y en caso negativo, que imagínense que por algo estará este tercer punto, en caso de que esto resulte negativo, ¿cuáles serían las propuestas que tenemos? Lo mejor de los errores es aprender de ellos, dicen, y yo creo que durante este año 2020, que ha sido muy difícil para todos, en el Poder Judicial y para los jueces se hicieron muy evidentes nuestras malas prácticas, nuestra mala praxis y nuestras irresponsabilidades. Aunque este diagnóstico es negativo, yo entiendo que hay propuestas interesantes para mejorarla. En definitiva, lo que opino es que la pandemia dejó un sabor amargo sobre el trabajo de los jueces y las juezas. Hace mucho y muchísimo tiempo, no es por la pandemia, que nuestras firmas, más que restituir la paz social, que es nuestro código adversarial, acusatorio, nuevo garantista, lo que nos dice, busquemos antes que la pena la paz social. Bueno, pero más que reconstruir la paz social, nuestras firmas hace mucho tiempo que vienen contribuyendo para generar una bomba de tiempo, que no para de hacer tic-tac. ¿Cómo nos encontró la pandemia? La Argentina tiene una de las tasas de encarcelamiento en la región latinoamericana casi más altas. Yo realmente esto no lo sabía, este dato, porque para el 2018 teníamos 213 personas detenidas cada 100.000 habitantes. Entonces, esto, por ejemplo, pone al país, Argentina, en una situación más grave que Venezuela y que Paraguay. Ahora, Argentina no es Buenos Aires, Argentina es muy diversa. Yo nací, crié, me viví en la ciudad de Buenos Aires, pero Buenos Aires no es Argentina, es muy distinto. Y ni siquiera la provincia de Buenos Aires es igual a la ciudad de Buenos Aires, porque a veces nos confundimos. La ciudad de Buenos Aires, el centro, cuando uno llega, pero la provincia de Buenos Aires implica todo un conurbano bonaerense, que ella es una provincia distinta, la ciudad es autónoma, la provincia distinta, y en la provincia de Buenos Aires la tasa de encarcelamiento es de 310, no sé qué pasó, 310 personas cada 100.000 habitantes. Esto indica que la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada, la más importante, tiene una prisionización extraordinariamente mucho más grande que el resto de las provincias del país. Por eso empezamos la pandemia con un dato importante, que es que en diciembre de 2019 la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ya había declarado otra emergencia, que era la emergencia carcelaria. ¿Por qué la emergencia carcelaria? Porque en la provincia de Buenos Aires había 45.532 total de personas detenidas.
¿Saben cuántas personas de esas sobraban, no entraban en el cupo, estaban por encima de las que podían estar? 16.500. Es decir, que en la provincia de Buenos Aires había 16.500 personas que no podían estar en esas unidades de detención porque no había lugar para ellas. La Suprema Corte, los jueces de la Suprema Corte dicen esto es un escándalo, pero nunca recogen el guante porque somos jueces y somos especialistas en hacer este tipo de cosas. El problema no es nuestro, qué escándalo que las cárceles estén así. Entonces, el punto común, si hablamos de Latinoamérica, es que más que menos voy a generalizar porque hay excepciones y de hecho en la provincia en la que yo trabajo es una de ellas. La sobrepoblación es estructural y es común. Y la sobrepoblación es una cadena de males, porque una unidad de detención sobrepoblada no es una unidad de detención sana, no es una unidad de detención limpia, no tiene la educación que puede darse a todos, hay un ocio impuesto a los privados de la libertad que es muy peligroso, no hay acceso al estudio, no hay acceso al trabajo, y por más que quisiéramos echarle la culpa a otra gente, por ejemplo, a la administración penitenciaria, no hay forma de que, si nosotros le mandamos esta cantidad de gente a las cárceles, la administración penitenciaria pueda hacer una buena gestión con toda esta gente que pasa el cupo y está continuamente superpoblando la cárcel. Por esto digo que cuando vino el COVID, la emergencia nuestra era doble, era la emergencia carcelaria y después la emergencia sanitaria. Eso es como negativo. Como positivo, empezó a ser noticia lo que pasaba dentro de las cárceles a partir de la pandemia. Es decir, se dio visibilidad a aquella parte oscura del sistema, porque el sistema se logró hacer transparente hasta el dictado de la sentencia. Pero cuando ya una persona es condenada, ahí termina, pareciera, toda la oscuridad y todo el control, y de hecho todavía están discutiendo si la víctima puede ser parte querellante en el proceso de ejecución. Como que no se quiere mostrar, y yo creo que no se quiere mostrar porque nos da vergüenza. Aumentó la precariedad y aumentó la vulnerabilidad, la pandemia. Si ya teníamos en las unidades de detención personas que por el solo hecho de estar allí eran vulnerables, con la pandemia lo fueron mucho más, con la precariedad lo fueron mucho más, y nos encontrábamos con, en los medios de comunicación, está bien, eran cosas que pasaban, pero a los que trabajamos en el sistema penal un poco nos tiene que doler. Esta mirada verde y asombrada y feliz de que los cisnes volvieron al canal de Venecia, porque con el parate de la producción todo estaba más limpio. Pero mientras tanto los cisnes estaban en los canales de Venecia, en la prisión todo empeoró, todo se deshumanizó, y ahí había otras vidas que también merecían ser cuidadas, y a las que nunca prestamos atención. Entonces, la pandemia nos empezó a exigir a los jueces que trabajemos de otra forma. ¿Y de qué forma? A ver, señores jueces, empiecen a reducir en lo inmediato y dentro de las posibilidades legales que tengan esta sobrepoblación. Y esta reducción tiene que ser urgente. Señores jueces, tienen que usar dos cosas, la imaginación jurídica y el coraje. Y me adelanto a decir que sospecharán ustedes que ni la imaginación jurídica, que parece un oxímoron, ¿no? Es como decir la nieve negra, imaginación jurídica, ¿no? Porque siempre estamos como en un cuadrado. Y el coraje son actitudes positivas que no son muy fáciles de encontrar en cualquier miembro de la judicatura. Entonces, ¿qué pasó? El desafío se quebró, los jueces no supimos descongestionar ni tratar a las personas privadas de la libertad durante la pandemia, aun cuando nos encontrábamos con gente que habíamos puesto en peligro de vida física, seres humanos en peligro de vida, no fuimos capaces de tomar decisiones adecuadas para cumplir con las recomendaciones que nos estaban dando la Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales. Se trataba de desagotar la cárcel, no solo de liberar a las personas en riesgo,
por la enfermedad, sino también aquellos que estaban más o menos en condiciones de ya comenzar a salir, que ya estaban cercanos a la libertad asistida, a las salidas transitorias y al cumplimiento de pena, y poder ir sacándolos para asegurarle a ellos, como tuvimos nosotros, algo de distanciamiento si era posible. Bueno, la cosa es que no resultó. Por lo menos en Neuquén se hicieron 4 o 5 intentos con la mala suerte de que encima se trató en 2 o 3 casos muy conocidos de agresores sexuales y ahí se terminó la historia. Fue tal el escrache que se hizo por las decisiones que se tomaron, que en realidad estaban equivocadamente tomadas, pero que anularon a todos los otros que sí podían salir y ya nadie se animó, ningún juez se animó a autorizar unas salidas anticipadas. No podemos los jueces mirar para el costado, no podemos desentendernos de que el problema de la sobrepoblación que hay en la cárcel es culpa nuestra, porque adentro de la cárcel no hay un solo preso que no lo haya mandado un juez. Todas las personas que están en la cárcel porque nosotros pusimos la firma abajo de una sentencia con fundamentos sospechosos o a veces poco razonables. Y otra cuestión, sobre todo los jueces de las etapas previas. ¿Por qué? Porque también en Latinoamérica se da un fenómeno, y en Argentina, que es que casi la mitad de la población de las unidades de detención son presos sin condena, son presos que están en prisión preventiva. Entonces, esos presos que están en prisión preventiva ya no es trabajo del juez de ejecución, porque son presos nuestros, son presos del juez de garantía, son presos del juez de juicio. Y durante la pandemia, cuando todos nos decían que teníamos que frenar y descongestionar y descarcelizar, lo que se hizo fue seguir haciendo un uso abusivo de la prisión preventiva sin ningún miramiento. Nosotros tenemos un código procesal que limita mucho el uso de la prisión preventiva, pero la verdad que este fetichismo por la ley no puede existir, no es porque salió la ley y la cosa se va a mejorar, porque hasta el mejor texto jurídico procesal cae en manos de alguien que lo puede estropear porque lo lee desde otra cultura jurídica. Entonces, paradójicamente, en nuestra provincia, aunque tenemos números que nosotros decimos parecemos Canadá, porque a comparación del 50% de presos preventivos, desde el 2014, que fue la reforma, hasta hace un año, no pasábamos del 9% de presos preventivos. ¿Y saben ustedes qué? Que durante la pandemia llegamos al 14% de presos preventivos. En mayo del 2020 teníamos el 9%. En noviembre el 14%. En definitiva, uno me pregunta, ¿qué pasó, no? ¿Qué parte no entendimos cuando todos nos están diciendo que hay que descongestionar y nosotros sumamos presos preventivos de un 9% a un 14% y sumamos condenados? La verdad que no sé cómo lo hicimos porque aparte tampoco estábamos en ese momento haciendo juicios, pero bueno, lo logramos. Durante la pandemia aumentamos toda la cantidad de población carcelaria. Está bien, esto es horrible, un panorama difícil, muy negativo, ¿y qué se puede hacer? Y yo voy a plagiar, porque a veces vale la pena plagiar. Si yo digo, tengo que buscar a alguien que tenga imaginación jurídica y lo escucho sus propuestas y veo que son maravillosas, no voy a tener yo la osadía de pretender colocarme en inventora de estas propuestas o tratar de mejorarlas. Las voy a decir tal como son porque me parece que son excelentes. Son difíciles, pero son excelentes. Y por eso recurro a Binder. Argentina, o los argentinos, o gran parte de los argentinos, lloraron desgarradamente porque se fue Maradona. También en este año, muy triste, nosotros perdimos a un excelente juez que es Mario Juliano, creador y director de la Asociación Pensamiento Penal, un jurista y un humanista muy importante, pero por suerte alguien nos quedó con imaginación jurídica, ya que se fue Mario, y es Alberto Binder. Y Alberto Binder empieza tratando el tema
siendo muy claro. A ver, los jueces no se pueden, como decimos nosotros, hacer más los sotas, no se pueden hacer los disimulados. Los jueces y las juezas en la pandemia trabajaron de forma deficiente. Lo hicieron durante la pandemia porque lo venían haciendo durante antes. ¿Por qué? Porque ellos creen, nosotros creemos, que el problema carcelario no es nuestro, como que nosotros firmamos una sentencia, condenamos, le tiramos el preso a la administración penitenciaria y ella se arreglará, la administración penitenciaria se arreglará el juez de ejecución a ver dónde lo pone, cómo hace, cómo lo mantiene. Pero esto no es así. El problema carcelario se origina por nuestras decisiones, porque no hay una sola persona detenida que no esté detenida porque nosotros los mandamos a ese lugar, y también, Ministerio Público Fiscal, tampoco en un sistema acusatorio hay una sola persona detenida porque un fiscal no haya sin que un fiscal haya pedido una medida cautelar o si un fiscal haya pedido la condena. Entonces, ¿quién tiene que reconstruir el problema carcelario? Y la administración carcelaria con la sobrepoblación no tiene forma. Los jueces y juezas de ejecución no pueden resolver el principal problema que les estaba diciendo, la prisión preventiva. Los jueces de ejecución no tienen nada que ver con los presos preventivos. Los presos preventivos están porque nosotros, los jueces de garantías y jueces de juicio, que yo ejerzo las dos competencias, los mandamos. Entonces nos toca reconstruir y para esto es difícil, porque hay que convencer a los jueces que se saquen la mirada antipunitivista y que dejen de vivir en una doble realidad. A mí me llama mucho la atención, nosotros estamos continuamente llamándonos a concursos para jueces, para fiscales. Si ustedes van a ver las mesas, cuando llegan al Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura le pregunta sobre la prisión preventiva, todos se saben de memoria lo políticamente correcto. Es excepcional, necesaria, proporcional, pipí, papá, etc. Van a la legislatura y dicen exactamente lo mismo, entonces pasan con honores la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero resulta que cuando empiezan a ejercer la función, se olvidan de los argumentos, o en realidad los usan falsamente y se hacen unos dibujos para llegar a decidir en contrario de los valores democráticos y constitucionales que se les exige que decidan. ¿Por qué lo hacen? Por no quedar mal con los superiores, por no tener que enfrentarse a los medios de comunicación, por temor al escrache. ¿Cuáles son las propuestas de Binder? Son 4 propuestas para que nosotros, los jueces y las juezas, podamos aceptar el desafío y mejorar la situación de las cárceles durante la pandemia y que nos quede para la pospandemia y para mucho más adelante, porque con que arranquemos con esto ya es demasiado. Una primera propuesta que hace Binder, que yo veo que es la más difícil, es ensayar estándares negativos. Es decir, establecer algunos casos en los que es absolutamente inadmisible para los jueces mandar a una persona a prisión preventiva. Algunos códigos lo tienen. Nuestro código de la provincia, por ejemplo, no nos permite mandar, bajo ningún punto de vista, aunque haya riesgo procesal, no puede ir una persona a prisión preventiva si está acusada por un delito de acción pública, no puede ir a prisión preventiva si le cabe una pena de ejecución condicional, no puede ir a prisión preventiva una persona mayor de 70 años, madres durante el primer año de lactancia, mujeres embarazadas, personas que están gravemente enfermas, etc. Pero dice Binder, esta regulación ya se nos quedó tenue, porque cuando se hizo este proyecto fue hace bastante y ahora la situación está mucho más preocupante con la población, hiper sobrepoblación y el hacinamiento. Entonces, estos estándares de decir, señor juez, en estos casos, de ninguna forma, y aunque haya riesgo procesal, no puede mandar a la gente a la cárcel, tiene que buscar, tampoco es el abandono, tiene que buscar medidas alternativas para neutrar los riesgos procesales, esfuércese por encontrarlas en cada caso concreto. Él sube el estándar y dice, primero, una persona que no haya cometido un delito violento no tiene por qué estar en prisión preventiva. Y por otro lado, que es la más osada, una persona que haya cometido un delito violento, que tiene una pena en expectativa que no sea crimen, es decir, una pena en expectativa que no tiene más de 6, 7, 8 años, tampoco tendría por qué estar en prisión preventiva. ¿Cómo lo logramos?
Claro, dejándoselo a los jueces que lo decidan, no, porque si los jueces tienen que decidir discrecionalmente, nunca van a hacer esto. Tenemos que desconfiar de los jueces y para eso tenemos a los legisladores, para que le impongan límites y que limiten su poder discrecional. Ahora, los legisladores en este momento, como decía Silvio, de políticas claramente punitivistas se van a arriesgar a sacar una normativa con estos estándares negativos tan elevados, no, pareciera que no. Hay que lucharla. Mientras tanto, lo que podemos hacer es generar las discusiones y lograr que organismos que tienen mucho peso dentro del sistema penal, en nuestro caso como es la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y otros asociaciones civiles o organismos, ONGs de mucho peso, establecer recomendaciones y crear un documento lo suficientemente fuerte como para que estos estándares negativos queden establecidos y los jueces se animen a usarlos. No sé cómo voy del tiempo, porque no marqué. ¿Cómo voy? Bueno, no sé cómo voy. Te queda algún minutillo más si quieres, pero vas bien de tiempo. Pero me apuro. La segunda propuesta de Binder, que esta me encanta, es las condiciones del litigio. Primero que nosotros tenemos todas las audiencias orales, porque yo creo que es imposible tratar una prisión preventiva con el papel para el fiscal que viene, que va al expediente. No, nos sentamos todos en una audiencia y hablamos todos, debatimos, las partes hacen sus litigaciones. Entonces, es elemental que si no hay plaza disponible no se puede enviar a una persona a la cárcel. Como dice Binder, esto pasa en un hotel, vos vas a un hotel, no hay habitación, no te reciben. Es así de fácil, donde no hay lugar no lo podés mandar, porque si lo mandás en esas condiciones, vos le estás aplicando a esa persona una pena que es ilícita. Es ilícita. Entonces, lo que nosotros jueces tenemos que reclamar en esas audiencias de prisión preventiva es que cuando viene el fiscal a la audiencia y nos dice, mire, yo quiero que este señor que robó, por ejemplo, un delito contra la propiedad, no fue violento, pero rompió esto y tuvo otras causas, y hace 2 años tuvo una rebeldía, quede en prisión preventiva porque tengo miedo de que se vuelva a fugar. Está bien. Pero usted me tiene que decir, señor fiscal, a qué prisión lo va a mandar y demostrarme que en esa prisión hay cupo. Porque si no, usted no me puede pedir una prisión preventiva y desentenderse, que en algún lugar le encuentren. No, los recursos son los que hay, no los podemos inventar. Si no hay cupo, no podrá ir. Si no hay cupo, no podrá ir. Entonces, ¿esto cómo se logra? Bueno, poniendo en ejercicio lo que se llama certificado de plaza, que en el litigio de la prisión preventiva, aquel acusador que solicita la medida cautelar traiga un certificado de aquella unidad de detención diciendo que hay una plaza disponible. No solo una plaza disponible, porque por ahí nos mienten, dicen la plaza disponible es una cucheta arriba de la otra. No, la plaza disponible es que aparte de tener un lugar para dormir, esa persona va a tener acceso desde el operativo a todos sus derechos. Alimentación, salud, educación, trabajo y visitas. La tercera propuesta, que las voy haciendo rápido, es la rendición de cuentas. Yo lamentablemente lo que sufro muchísimo en mi provincia es la poca información que tenemos los jueces sobre el estado de las cárceles. Y por otro lado, como yo no soy jueza de ejecución, sí subrogo muchísimas veces a la jueza de ejecución. Si me meto a la cárcel suena mal, como que le estoy controlando el trabajo a la compañera y ya no les gusta. Pero tenemos una legislación vetusta. La legislación que tenemos dice que los jueces tienen que inspeccionar la cárcel periódicamente. ¿Y vos qué te imaginas cuando te dicen periódicamente? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Una vez por mes, cada 15 días? No, periódicamente, cada 6 meses. ¿A ustedes les parece que periódicamente es inspeccionar una cárcel 2 veces por año? Esto es imposible. Y para colmo, el Poder Ejecutivo le impone la misma obligación. Que vaya gente experta a ver cómo está la cárcel cada 6 meses. Cuando una heladera se rompe de un día para el otro y quedan durante 5 meses sin tener acceso a la comida que se les pudre y que les trae los familiares.
Por otro lado, también que el Ministerio Público Fiscal nos muestre a todos los ciudadanos las estadísticas, porque ellos tienen que saber qué gente tiene presa, por qué delito, y también para poder liberar cupos, incluir en las estadísticas aquellas personas que le faltan 5 o 6 meses para quedar en libertad. ¿Por qué? Porque entonces, si hay una medida política, una política pública, ellos podrán decir, bueno, le vamos a hacer lugar a este que realmente me interesa que ingrese a cumplir, y aquel que ya está próximo a salir y más o menos ya hizo su progresividad en la pena, le anticipo la salida. Y de esta forma voy manejando el que entra y el que sale para mantener y respetar el cupo y por lo menos cumplir mínimamente algunos estándares humanos. Y ya con esto ya termino, que es la cuarta propuesta que hace Binder, y a mí me parece la más importante, que son la de las condiciones de los juicios políticos. Es público y notorio que cantidad de jueces que aplicando la ley dieron libertad a personas que estaban detenidas, y fueron sometidas a juicio político. Sin embargo, no hay ni un solo juicio político para aquellos jueces que mandaron a cumplir condena o a prisión preventiva a personas a una cárcel infecta, a una cárcel estropeada, completamente inhumana. Eso, no hay un solo juicio político, tampoco hay un solo juicio político de jueces que han enviado a gente a prisión preventiva durante años encima, y resulta que han hecho luego un proceso absolutamente nulo y terminan absueltos. En España hay algún intento de regulación, creo, sobre la responsabilidad estatal de aquella gente que luego es absuelta y estuvo en prisión preventiva, pero acá no existe. Entonces, realmente yo creo que la letra con sangre entra. Los jueces tenemos que asumir el juicio político con un mecanismo democrático de rendición de cuentas, y cuando no somos responsables, porque no tenemos coraje para decirle a la ciudadanía, a este señor lo voy a dejar en libertad, y lo mandamos en estas condiciones a una unidad de detención, asumamos la responsabilidad. Quiero decirles que esto está en nuestra Constitución, en el Código Procesal, en todas partes. Les leo solamente una parte del artículo 18 que dice la gran ficción del mundo, que es que las cárceles serán sanas y limpias. No sé, le gana Spielberg. Pero dice que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que la ley exija, hará responsable al juez que la autorice. ¿Ustedes se creen que alguna vez hubo un juicio político por esto? No, nunca jamás. En definitiva, y voy a cerrar esto, estas son las 4 propuestas de Binder, que yo agregué algunas cositas y las difundo porque me parece que son agudas y son hechas por un jurista que tiene los pies en la tierra. ¿Cuál es mi propuesta? Empezar a trabajar estas cosas y esperar de los jueces que empecemos todos a trabajar con honestidad y sobre todo con coraje, que es lo que nos falta. Esto es nuestro principal desafío durante la pandemia y para la pospandemia. Y creo que tanto tiempo que estuvimos acuarentenados, sentados cómodamente en nuestras casas, algo nos tuvo que haber servido para reflexionar y desarrollar un poco de empatía con aquellos que están allá adentro por nuestras decisiones y tratar de humanizarles un poco más la vida. Ahí termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por una intervención que desde mi punto de vista ha sido muy clara y muy directa y muy crítica. Así que, sin duda, muchísimas gracias. Finalmente, procedo a presentar a Marco Feori Villalobos, que es doctor por el programa Estado de Derecho y Buen Gobierno de la Universidad de Salamanca y actualmente profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica, donde centra sus investigaciones en temas relacionados con derechos humanos, sistema penal y judicial politics. Además, su labor trasciende el mundo académico. Así, ha ocupado el cargo de ministro de Justicia de Costa Rica y a día de hoy es miembro electo del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas para el periodo 2021-2025.
Reiterando nuestro agradecimiento, te cedo la palabra, Marco. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que a mí también me hace mucha ilusión estar siempre en actividades de la Universidad de Salamanca, y esta también especialmente porque puedo hacerlo con Carolina, con quien compartí los años de doctorado. Estábamos allí en el Seminario de Derecho Constitucional, no sé si todavía existirá, y allí pasamos de verdad que muchísimas jornadas haciendo la tesis doctoral. Entonces, para mí me hace mucha ilusión poder estar hoy allí con Carolina, que además sé que es una jueza extraordinaria, y también con Silvio, a quien conocí hace poco justamente por un ex compañero salmantino, por Enrique Letelier, un profesor chileno. Así que bueno, en conclusión, en Salamanca todos son ganancias, es lo que quiero decir. Después de salir en Salamanca, todo lo que quedan son ganancias. Y bueno, para hablar de un tema que a mí me resulta especialmente relevante, ya puse esto, según yo. Vamos a ver. Ok. Ay, no, este es el de Silvio, perdón, me equivoqué. Soy lo peor. Espérate, ahora no sé cómo salir. A ver, un segundo. A ver. ¿Ya lo he quitado yo? Vale, estás en su Ya, ya. Ahora sí, yo creo que ahora sí, ya. Eso habla súper bien de mi estupidez. Bueno, Liz, dicho esto, bueno, después de haber escuchado a Silvio, ya se ve, ¿no? La pantalla esta. Se ve estupendamente. Ok, vale. Bueno, nada, después de haber escuchado a Silvia y a Carolina, yo haré una síntesis de lo que ellos han dicho y aportaré, digamos, un par de datos más. Yo asumo que la mayoría de las personas que están allí, como suele ser, no sé si esto ha cambiado, creo que no, muchos son latinoamericanos. Hablar de las instituciones carcelarias, digamos, desde Europa, podría de pronto resultar una cosa mucho más difícil de entender que si lo hablamos desde América Latina. Porque en América Latina pasan cosas que no pasan en Europa respecto a la institución carcelaria. Es una institución que está en permanente crisis y es una institución que, como decía Silvio al inicio, tiene que ver muchísimo con lo que pasó en Estados Unidos en la década de los 90 y la lucha y las políticas, digamos, que se impulsaron contra las drogas. Lo irónico de todo esto es que cuando la institución carcelaria surge como la conocemos hoy día, surge como, digamos, muestra de un avance de la humanidad. Nosotros, la cárcel como la vemos hoy, como la conocemos hoy, ustedes piensan en España y piensan en Soto del Real y piensan en alguna cárcel así y dirán, bueno, pero ¿desde cuándo están estas cárceles? Bueno, la cárcel como la entendemos hoy, un espacio para colocar personas que han infringido las normas jurídicas, es relativamente reciente, tendrá unos 300 años o así, y su surgimiento además está muy vinculado con el surgimiento, con los procesos de la revolución industrial y con la transformación, digamos, de la sociedad en Europa y con la necesidad de humanizar los castigos y las penas que se imponían hasta entonces. Es lo que Foucault llama el paso de los suplicios sobre el cuerpo a la economía de los derechos. Es decir, la cárcel deja de convertirse, el castigo que se ejerce por parte de quien ejerce el poder, el Estado, digamos, que recién surgía, dejan de proferirse, digamos, torturas sobre el cuerpo, castigos sobre el cuerpo físico, y se trasladan, digamos, a un castigo sobre los derechos. Y la cárcel se entiende como parte, digamos, de un proceso de evolución. Nos dimos cuenta que igual andar por la vida cortando manos y mutilando gente no era la cosa, digamos, más civilizada, y que era necesario encontrar otras formas de castigar. Otras formas de castigar que además estaban íntimamente relacionadas con, digamos, el surgimiento de un nuevo modelo económico que priorizó el derecho de la propiedad privada como un elemento clave de la protección que tenía que hacer el Estado-Nación. Entonces, claro, así es como aparece la cárcel, porque entendimos que esto era mejor, repito, que andar por la vida mutilando gente o quemando en la plaza de los pueblos a las brujas. Y bueno, progresivamente entendimos que había otras formas y que debía haber otras formas de resolver, digamos, los conflictos que había por el cumplimiento de las normas jurídicas.
Claro, 150, 200 años después, empieza a haber también un cuestionamiento a la institución carcelaria como la conocemos hoy. ¿Por qué? Porque también nos empezamos a dar cuenta que la cárcel tenía otros efectos sobre la salud de las personas. Y además tenía unos efectos económicos que tampoco podían obviarse, porque la cárcel además es una institución tremendamente cara. En América Latina, ya de por sí teníamos respecto a la institución carcelaria una serie de problemas previos a la pandemia que hemos enfrentado durante este año. Por supuesto, esto es una obviedad, los problemas que tienen las cárceles no son, o el problema que tiene la institución carcelaria no son problemas que surgen a partir de la pandemia, son problemas que probablemente se están agravando, pero que han estado presentes durante décadas, repito, sobre todo en América Latina. ¿Cuáles eran esos desafíos, yo creo, antes de la pandemia respecto a las cárceles en América Latina? Que teníamos o tenemos unas altísimas tasas de prisionalización, que esto ha llevado a que tengamos serios problemas de hacinamiento carcelario, lo cual supone una violación flagrante y permanente de derechos humanos, y que además esto haya llevado a la evidencia, digamos, de un, llamemos, atronador fracaso de los modelos de sanciones alternativas en casi toda América Latina. Pongo ahí el caso de Perú y Costa Rica, porque son dos casos que conozco, digamos, que tengo los datos, respecto a que en la década de los 90 empezó a promoverse un largo proceso de reforma procesal penal, y en ese proceso de reforma se incluyeron sanciones alternativas y formas alternativas para resolver los conflictos. De hecho, en la década de los 90 fue cuando en América Latina, que es una de las pocas cosas que yo creo que América Latina ha tenido un avance, si uno lo compara con algunos países de Europa, aparecieron los fiscales, digamos, como los encargados de llevar adelante la acción penal, que es un debate que está abierto ahora en España. Que es un tema muy interesante, el tema del rol que tienen los jueces de investigación o los jueces de instrucción, que es una figura difícil de explicar en términos de los roles que tendrían que tener cada uno de los sujetos procesales. Un fiscal acusa y un juez, perdón, se supone que tendría que estar o para juzgar o para garantizar los derechos fundamentales. Pero bueno, esta es otra historia y es para otro momento. En esa época, en la década de los 90, se empezaron a impulsar en América Latina medidas alternas porque las tasas de prisionalización empezaban a ser muy elevadas. Se promovieron salidas como las conciliaciones, como los procesos a prueba, como este tipo de libertades asistidas, etcétera, pero lo cierto es que han sido, antes de la pandemia, un fracaso. Un fracaso, ¿por qué? Porque no se aplican. El ejemplo de Perú. Perú tiene más o menos una población de 90,000 personas en el sistema penitenciario, y de esas 90,000, solo 4,000 o 5,000 habían recibido algún tipo de sanciones alternativas a la prisión. ¿Qué pasa con esto? Que todos los modelos y todos los ordenamientos jurídicos ofrecen este tipo de respuestas, pero la verdad es que en la práctica no funcionan. Y claro, todos nuestros países, por eso es que es una desgracia a veces ser abogado, porque nos concentramos en las cuestiones puramente formales. Entonces ustedes irán a reuniones donde llegarán los representantes institucionales a decir, bueno, claro, es que en nuestros países también tenemos sanciones alternativas, ya, check, eso está resuelto. Pero la realidad es que no funcionan, porque el impacto y el alcance que han tenido es muy limitado. Y esto es fundamental porque esto nos lleva a un tema que tiene que trascender, digamos, a la visión puramente asistencialista que a veces yo creo que tenemos con respecto al tema de las instituciones carcelarias. Las cárceles y la situación de las cárceles es resultado de decisiones políticas. Por eso nosotros no podemos deslindar lo político de la institución carcelaria como de cualquier otra institución. Es decir, si nosotros entendemos las instituciones como formas de organización, como reglas de organización que tienen las sociedades, bueno, su funcionamiento depende de decisiones políticas. Y entonces, por ejemplo, nosotros vemos esos datos que yo les traje ahí respecto a las tasas de prisionalización que hay en América Latina. Si nosotros las comparamos con las de Europa, lo nuestro es una bestialidad. Y no hay otra palabra. Lo nuestro es brutal. Nosotros tenemos, si ustedes comparan, por ejemplo, allí lo tienen, digamos, Alemania con Brasil, o Alemania con Chile, o España, que España es uno de los países con las tasas más altas, digamos, de Europa. Aún así, no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en América Latina. Por ejemplo, en Costa Rica,
la tasa de prisionalización al año pasado era más o menos de 350 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que la de países como Finlandia o Noruega, los países, digamos, escandinavos que tienen los mejores desempeños en materia penitenciaria, llegan con dificultad a 60, 70 personas por cada 100.000 habitantes. En el caso de España, más o menos el dato estaba como en 110 o 120. Y claro, uno dirá, bueno, pero es que la situación, hay una situación estructural, digamos, hay unas condiciones estructurales que definen que haya más personas presas en un país que en otro, lo cual es verdad, pero también tiene que ver con otras razones de modelo punitivo. Es decir, nuestras altas tasas de prisionalización no solamente tienen que ver con que los noruegos respeten más la ley, digamos, que los colombianos, que los salvadoreños o que los panameños, que tienen también unas tasas altísimas, como ustedes pueden ver aquí. Panamá está más o menos en el orden de los 300 presos por cada 100.000 habitantes. Lo de El Salvador también es, como decía una amiga mía madrileña, para echarle de comer aparte. Lo de El Salvador no tiene nombre. Y creo que todos estos días, además estas semanas, en el marco también de la pandemia, hemos visto un montón de noticias acerca de la situación de las cárceles salvadoreñas, que además se agrava por el tema de las maras que hay allí. Pero bueno, aparte de la situación estrictamente, digamos, de condiciones socioeconómicas de los países, hay también una vinculación con un tema de decisión política de cómo los países han hecho que el modelo punitivo sea un modelo anclado fundamentalmente en el uso de la cárcel. Lo cual además refleja otras cosas que son otros mitos que tenemos alrededor del funcionamiento de las instituciones carcelarias en América Latina. No es cierto que los países más seguros, por ejemplo, tengan las tasas más altas de prisionalización. De hecho, cuando nosotros comparamos las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, nos damos cuenta, por ejemplo, que El Salvador es uno de los países, estos son datos del 2018, El Salvador tiene unas tasas de prisionalización altísimas, pero también tiene unos altísimos niveles de homicidios. En cambio, si nosotros lo vemos de nuevo con los países que tienen los mejores desempeños, por ejemplo, los países escandinavos o países, digamos, de Europa, como España o Italia, son países con bajas tasas de homicidio, con bajas tasas de violencia por cada 100.000 habitantes y a la vez tienen bajísimas tasas de prisionalización. Porque claro, en América Latina nos han vendido la idea que además eso tiene un altísimo componente de una visión muy patriarcal y muy machista del ejercicio del poder. Nos han hecho creer que tenemos que tener mano dura para enfrentar la violencia que existe en la región. Y esto es un error, porque lo que tenemos ahora son datos para poder probar que lo que se ha hecho durante estos últimos 30 años, desde que en ese momento que hablaba Silvio, de la década de los 80, finales de los 80, cuando se empiezan a impulsar con mayor dureza las políticas, estas políticas de endurecimiento del sistema penal, a hoy lo que tenemos son resultados nefastos. De hecho, en Estados Unidos fue fundamental el rol que tuvo Rudolph Giuliani en Nueva York, con el impulso también de este tipo de políticas durante la época de los atentados de hace 20 años, de los atentados terroristas. Quiero decir, estas políticas salieron de Estados Unidos y nosotros en América Latina las abrazamos fervorosamente porque estábamos convencidos de que iban a funcionar, porque estábamos convencidos de que aumentando las penas, de que creando nuevos delitos, de que metiendo mucha gente en la cárcel, esto iba a lograr aquello que nos explicaban a todos en la facultad, quienes son abogados, de que las penas persuaden a las personas de cometer nuevos delitos, lo cual es falso. La gente no roba o la gente no vende drogas porque piense porque crea que va a poder salvarse digamos, de la imposición de una pena. O la gente no deja de hacerlo porque le tenga miedo a la pena de cárcel. Es decir, yo no me monto en un autobús a robarle a la gente los celulares, los teléfonos móviles, porque diga, es que si lo hago me voy a ir 5 años a la cárcel. No lo hago porque seguramente tengo unas condiciones materiales que me permiten, digamos, no tener que montarme a un metro o a un autobús a robarle el móvil a alguien. No porque esté pensando que, ay Dios, es que si me voy a la calle y le cojo a alguien el teléfono, me voy 5 años a la cárcel. Así no funciona y los datos están allí. Por eso yo creo que esto es un tema
que tiene que ver con la política, y por eso también creo que es un tema que tiene que ver con la academia, porque nosotros necesitamos demostrar con datos el fracaso de las cárceles en América Latina. En América Latina hay casi 2 millones de personas presas. Y como también decía, me parece que Silvio, las cárceles no están llenas ni de violadores ni de asesinos. Las cárceles están fundamentalmente llenas de personas que han cometido delitos patrimoniales o delitos relacionados con ventas de drogas. El tema del COVID ha agravado la situación. El tema del COVID genera, digamos, nuevos problemas. Los altos índices de contagio que puede haber en las cárceles, porque las cárceles son reservorios del virus, esto es evidente. Son espacios cerrados, en pésimas condiciones de infraestructura, lo cual hace que haya mucha más facilidad de que el virus se propague. Esto también genera riesgos muy altos de que se garanticen, digamos, ciertas condiciones para las personas que están privadas de libertad, porque claro, los controles se han relajado. Muchas instancias, como el propio Subcomité para la Prevención de la Tortura en Naciones Unidas, ha tenido que reducir sus visitas a los países. Internamente también esto se ha traducido en una menor fiscalización de lo que pasa en las cárceles. Esto a su vez lleva a que haya deterioro en los procesos de atención técnica que se hacen a las personas, y por supuesto esto también agrava la situación de estigmatización que hay respecto a la población penal. Porque esto es un tema, quiero insistir en ello, y, o sea, quiero subrayarlo, es un tema político. Hace unas semanas, justamente en Argentina, con el tema del COVID, en la provincia de Buenos Aires, hubo algunas medidas porque la situación se estaba saliendo de control, y aquello fue, ustedes podrán verlo en la prensa, la gente criticaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al presidente Fernández, porque nosotros hemos, como pasa con otros sectores, se ha ido construyendo en la región. De nuevo, esto es una cosa que quizás a un español le pueda resultar mucho más lejana, pero en América Latina no. En América Latina hemos construido la imagen de las personas que están en las cárceles como unos enemigos más, como pasa también con los migrantes. Entonces, claro, si yo creo que las personas que están en las cárceles son violadores, desalmados, que van por la vida matando gente, abusando sexualmente de menores de edad, la verdad es que el compromiso moral que yo puedo tener con eso va a ser mucho más limitado, digamos. Va a haber mucho menos compromiso, porque yo, si siento que el que está ahí es malo y es un enemigo, tampoco es que me va a importar mucho. Esto es bastante obvio. Pero lo cierto es que las personas que están en las cárceles no son mayoritariamente esas. Ahora alguien comentaba sobre el documental no sé si alguna vez lo vieron, el de Enmienda 13, que habla sobre el problema racial que existe en Estados Unidos con respecto al sistema penal. El sistema penal atrapa en Estados Unidos especialmente a las personas afrodescendientes. Y entonces, claro, todos nos indignamos y decimos, ¡oh, qué barbaridad! En Estados Unidos los gringos son lo peor, meten negros a la cárcel y nos rasgamos las vestiduras. Bueno, en América Latina pasa lo mismo, pero con los pobres. En América Latina tenemos cárceles colapsadas de pobres. En América Latina tenemos las cárceles llenas de personas que se encuentran socialmente en los márgenes, personas que cometen esta clase de delincuencia de las que estábamos hablando. ¿Cuáles son algunos de los retos que surgen ahora para el sistema penitenciario después del COVID? Yo creo que es fundamental. Esto va a generar una crisis social en nuestra región. Es decir, el tema del COVID va a dejar muchas más personas desempleadas, va a dejar muchas más personas en situación de, digamos, precarización, porque las economías se están hundiendo. Yo veo, por ejemplo, cuando en Europa discuten sobre cuáles van a ser los fondos que se van a dar a los países para rescatarlos de los efectos del COVID. En América Latina estamos viendo a ver quién nos presta, que si el Fondo Monetario Internacional nos presta, que si el Banco Mundial nos presta, y nos vamos a seguir endeudando, y esto probablemente va a agravar los problemas sociales que existen en la región de desigualdad. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, que va a haber más violencia y que va a haber una mayor criminalización de la pobreza, con lo cual dentro de unos meses o dentro de unos años esto va a tener una repercusión en el sistema penal, va a entrar más gente a la cárcel porque va a quedar más gente en los márgenes. Ese es un desafío enorme. Yo creo que esto a su vez tendría que servirnos para cuestionar el modelo punitivo. Nuestro modelo punitivo está agotado.
Nuestro modelo punitivo no ha resuelto los problemas de violencia y de seguridad. Hemos aumentado penas, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la pena máxima es de 50 años de cárcel, pero igual en la región tenemos penas de 40, 45 años como penas máximas, y yo creo que tenemos que cuestionar el funcionamiento de este modelo sancionatorio. Es cierto, como yo les decía a ustedes al principio, que uno puede decir, hombre, no vamos a comparar Costa Rica o no vamos a comparar El Salvador con Noruega. No podemos comparar Panamá con cómo se vive en Finlandia, o no vamos a comparar Perú con cómo se puede vivir en Italia o en España o en Alemania, qué sé yo. Con todos los problemas que pueda haber, no se puede comparar porque hay unas diferencias, digamos, robustas en cuanto a las condiciones de vida. Pero es cierto que el modelo punitivo es una cuestión de diseño institucional. Y el modelo punitivo tendría que cambiar, porque así como nos dimos cuenta hace 250 años que no se podía cortarle la cabeza a la gente y ser civilizados, también tendríamos que darnos cuenta de que la mayoría de las personas que entran en las cárceles en América Latina entran porque tienen condiciones sociales no resueltas, porque se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, yo creo que este desafío es fundamental, y yo creo que en este desafío es fundamental la academia y es fundamental también los medios de comunicación. Vivimos la época que vivimos y necesitamos persuadir a la gente, sobre todo en nuestra región, que es además una región tremendamente punitivista. Y yo creo que este es un tema también que tendría que abordarse desde la academia. Así como, por ejemplo, se hacen con alguna frecuencia en ciencias políticas estudios sobre cultura política y sobre digamos, el apoyo que da la gente a ciertos valores y a ciertos valores democráticos, etcétera, yo creo que es fundamental que reflexionemos sobre el apoyo que se hace en América Latina a ciertos valores, digamos, y la visión que se tiene en América Latina del castigo. Yo creo que América Latina es una región, en general toda, y es una sociedad tremendamente punitivista y castigadora. América Latina cree que se puede castigar y todavía cree que se puede castigar con algún nivel de efectividad. Es decir, que el castigo va a resolver los problemas de violencia. Y creo que en eso la academia tiene que insistir y tenemos que hacer que este tema se vuelva un tema atractivo. Este no es un tema de abogados y este no es un tema simplemente de gente que está viviendo en malas condiciones. Este es un tema que tiene que ver con el modelo de sociedad que nosotros queremos tener y con las formas que queremos construir para reducir el riesgo de la violencia que padecemos en América Latina. Las cárceles, como funcionan actualmente, más bien son un caldo de cultivo para la violencia. Y creo además que los medios de comunicación, las redes sociales, son fundamentales, porque nosotros tenemos que persuadir de que esto tiene que cambiar. Pongo un ejemplo que puede parecer muy absurdo, pero que tiene mucho que ver con esto. Yo recuerdo una vez, estando en España, ya con esto acabo, una vez en la Pontificia organizaron una conferencia que era sobre medios de comunicación y redes sociales. Estoy hablando del 2009, 2010, qué sé yo. Todavía lo de las redes sociales no estaba no había tanto furor, digamos, sino apenas yo creo que existía Facebook y la gente todavía en aquella época tenía hi-fi o estas cosas, qué sé yo, estábamos apenas incursionando con todo el tema de las redes sociales. Me acuerdo que hubo una conferencia con Ignacio Escolar, con el director del diario.es, y alguien tocó el tema de la monarquía, de la corona, y entonces él dijo una cosa que a mí me pareció muy interesante. Él decía, claro, es que sobre la monarquía no se cuestiona demasiado y hay un acuerdo tácito entre los medios de comunicación y la clase política de que la monarquía, por diferentes razones, no se toca y no rinde cuentas y no va a cambiar la institución monárquica, lo que tenga que cambiar si no hay, digamos, mayor rendición de cuentas y no hay, digamos, una mayor fiscalización por parte de los medios de comunicación. Bueno, 10 años después esto ha cambiado radicalmente, porque los medios de comunicación se han metido a cuestionar el funcionamiento de una institución. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el rey con la cárcel? Principio nada, principio todavía nada. Pero lo cierto es que ambas son instituciones, tanto la institución carcelaria como una institución como la monarquía, que puede ser mucho más cercana a ustedes, que han estado históricamente lejos de la prensa por diferentes razones, desde luego, pero a la prensa y a los medios no les ha interesado demasiado. Y creo también, tengo la sensación de que a la academia las cárceles tampoco le han interesado demasiado, porque
porque creo que es una cosa, de nuevo, sobre la que pesan muchos prejuicios y creo que es una cosa sobre la que nos parece que es mejor no meterse demasiado. La situación de la institución carcelaria en América Latina no es la misma que en Europa, desde luego, pero creo que los problemas que tenemos de violencia y de injusticia social solo se pueden resolver si nosotros también cuestionamos el funcionamiento de las cárceles. Yo creo que este no es un tema, lo he dicho en algún otro momento, creo también en Salamanca, este no es un tema de izquierdas y derechas, porque izquierdas y derechas han alimentado la creencia de que las cárceles funcionan en América Latina. Ustedes tienen a la izquierda latinoamericana más bolivariana diciendo que se puede utilizar la cárcel para esto y esto y esto y esto y esto y esto, y tienen a la derecha más recalcitrante en América Latina ofreciendo la misma respuesta para los problemas que hay. Y yo siempre digo esto, una izquierda sensata y una derecha ilustrada tendrían que ser capaces de encontrarse en este punto, porque ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión empírica, y tendrían que darse cuenta por diferentes razones que la cárcel no ha funcionado. La cárcel es carísima, tiene además un costo económico muy elevado, y además la cárcel agrava los problemas de injusticia social, porque una persona que entra a la cárcel no tiene realmente ninguna posibilidad de regresar a la vida en sociedad, más allá del cuestionamiento, digamos, sobre su existencia en sí mismo que podamos hacer, pero claramente sabemos que una institución que alberga a un grupo de personas durante 5, 6, 7, 8 años para que luego salgan en una situación de absoluto desamparo, no va a generar ni inserción social ni menor violencia, todo lo contrario, va a facilitar y va a convertir esto que se dice con tanta frecuencia, la cárcel en una escuela de más delincuencia. En fin, yo creo que tenemos con el COVID, luego del COVID, unos retos también mayúsculos en el tema de las instituciones penitenciarias. Hay muchísimo que cambiar, pero yo creo que el principal reto es lograr que las cárceles dejen de ser la principal respuesta que damos en la región para los problemas de violencia. Bueno, creo que ya yo me excedí y entonces muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Marco, por una ponencia tan interesante. He de decir que varias personas a través del chat os están felicitando a los tres por vuestras exposiciones y no sé si alguien quiere formular alguna pregunta, ya sea a través del chat o ya sea levantando la mano. Y tengo a mi compañera investigadora, María Cristina Fernández González, que pues quiere hacer una pregunta, así que por favor, si enciende el micrófono y la cámara, pues todo suyo. Muchísimas gracias por vuestras ponencias, han sido verdaderamente interesantes y muy enriquecedoras. No sé si se me está escuchando ahora mejor. Vale, yo tengo dos preguntas. La primera dirigida al doctor Silvio Cuneo y a la doctora Carolina González. ¿Qué sería necesario para que los medios de comunicación inviertan su papel y se conviertan en un mecanismo pedagógico que muestre a la sociedad la verdadera vida en prisión y la efectividad de las penas alternativas a la cárcel? No sé si queréis contestar ahora y luego le hago la pregunta al doctor Marco Feoli. ¿Quién empieza? ¿Silvio o yo? Bueno, yo creo que una deuda muy grande y enorme que tenemos los jueces es seguir con esta frase vetusta, que ya es imposible de sostener, que los jueces hablan por sus sentencias. Esto no existe. Nosotros en Neuquén, estoy muy contenta con este trabajo que hicimos, elaboramos un código de ética que todavía no está aprobado, los jueces, donde ponemos como obligación, no como facultad, como obligación, el rendir, el explicar, el hablar con los medios de comunicación. Porque hace a la legitimidad de la sentencia. Vos dictás la sentencia, pero la sentencia, aparte de ser legítima porque se llegó cumpliendo el debido proceso, la sentencia tiene que ser un acto de gobierno transparente, tiene que ser comunicable y tiene que ser explicable.
Y es la forma de explicar estas cuestiones con un sistema como el que tenemos nosotros, un sistema oral, donde los jueces estamos cambiando la forma de hablar, la forma de resolver y la forma de expresarnos, y tener un acercamiento, por ejemplo, a lo que es la justicia restaurativa, promover estos tipos de herramientas, promover lugares en que no sea un atrio donde está el juez que decide todos los demás, sino más al estilo de una mesa redonda, donde escuchemos a todos los participantes, donde expliquemos cuáles son las expectativas que tenemos que tener respecto de la cárcel, porque también hay una expectativa errónea respecto de la cárcel. Yo lo digo muy cruel, pero yo digo que la cárcel nos escupe nuestros monstruos, y esto es lo que le tenemos que explicar. Decir, bueno, perfecto, vos como víctima, lo que querés es que vaya preso, genial, pero tenés que saber que esta persona va a salir, y seguramente va a salir en peores condiciones de las cuales ingresó. El sistema no sirve, entonces busquemos otras formas que sí nos sirvan, que te sirva a vos como víctima y que le sirva a él como imputado para compensar, para restaurar, para pacificar. Entonces, ser activo en la forma de buscar propuestas. Nosotros tenemos un código procesal que a los jueces nos habilita eso, porque nos dice en el principio rector, en uno de los principios rectores, que antes de aplicar la pena tenemos que buscar soluciones para no aplicar la pena. Entonces, yo en las audiencias estoy habilitada para preguntarle a la víctima, y bueno, ¿vos qué necesitás? ¿Qué esperás? ¿Qué querés? Y realmente nos sorprenderíamos de escuchar las voces de las víctimas, porque cuando escuchamos las voces de las víctimas en audiencia, no son las voces de los medios de comunicación, generalmente, que dicen, yo quiero que se muera, se pudra, esto o el otro. Yo quiero que no me vuelva a pasar, yo quiero estar tranquila, yo quiero escuchar que pida disculpas, ves unos rostros más humanos, y también le podés contar a la víctima la vida del imputado. Y respecto de los imputados, lo que le critico a la defensa es otra cosa, que la defensa está acostumbrada a que el imputado esté en la sala atrás de ella como escondida, viste, que no hable. Es importante también, desde el rol de la defensa, madurar, dejar de convertir a nuestros imputados en adolescentes y hacerles comprender que no como sanción ni como castigo, pero que es importante que pidan perdón y que compensen el daño que provocaron. Esto explicado tiene otra dimensión. Ocurre que no lo sabemos explicar porque no tomamos la voz. Los medios de comunicación pueden decir muchas cosas, pero si nosotros no respondemos y no tomamos la voz, de nada sirve. Una de las políticas que nosotros tenemos es cuando un medio de comunicación tira por tierra la decisión de alguno de nuestros compañeros diciendo barbaridades, que pueda salir otra persona, quizás no el mismo compañero, que quizás puede salir, pero salir otra persona explicando este tipo de cosas. Y lo fundamental es manejar las expectativas. ¿Qué esperás? ¿Qué pensás que te soluciona la cárcel? Eso es lo que tienen que saber. Y lamentablemente lo primero que le tenemos que decir es que no vamos a hacer justicia. No hacemos justicia, es imposible hacer justicia. Lo que tratamos de hacer es pacificar y recomponer una situación que es dolorosa, que no se va a poder volver atrás. En síntesis, tenemos que modificar nuestra relación con los medios de comunicación y yo estoy muy apegada a eso, tengo mucho vínculo con los medios de comunicación, nunca olvidando que cuando hablo con ellos soy jueza, nunca olvidando que cuando hablo con ellos soy jueza, pero cuando en el cara a cara nos reunimos en una sala de audiencias y cuando explicamos las cosas, la actitud de la gente es distinta. Ya, mira, yo también me quiero hacer cargo de la pregunta. Es una pregunta complicada, es una de esas preguntas que uno se hace cuando empieza una tesis doctoral. Esa pregunta uno la podría desarrollar y trabajarla 4 años. Y es complicado porque a los medios de comunicación les gustan las imágenes que venden. No seamos conspiranoicos, no es que nos quieran asustar. Lo que pasa es que la sangre,
delitos de brutalidad sexual venden mucho, uno ve a los periodistas peleándose por ver la cara del monstruo, sobre todo en las audiencias más polémicas. Pero mira, una vez entraron a robar en la casa de una colega, de una profesora de filosofía del derecho. Y fue un robo más o menos violento, los amarraron, por suerte no pasó nada grave, pero fue muy violento. Y llegó la prensa a la casa de ella y la entrevistaron y ella dijo, no, es primera vez que pasa, estamos asustados, pero no fue tan grave, etc. Y después en el noticiero central aparecían los vecinos hablando, porque los vecinos sí dijeron lo que la prensa quería. No, ya no se puede más con la seguridad, todos los días pasa lo mismo, etc. Entonces la propia víctima no les sirvió, porque no mostró el discurso que ellos querían que les dijeran. Mira, yo creo que es una batalla un poco perdida. Y es una batalla un poco perdida porque precisamente la televisión y estos opinólogos influyen mucho más en la política criminal que quienes estudiamos el tema. No sé, yo, bueno, ahora estoy en Chile, pero yo vivo en Estados Unidos. En Estados Unidos lo mismo, uno escucha, habla Giuliani como si fuera un especialista en prevención del crimen, y no lo es. Está, por otra parte, el Manhattan Institute, que se muestra como un centro de estudios, pero tampoco lo es. Y en Chile existe algo parecido que se llama Paz Ciudadana, que es una plataforma comunicacional vinculada al poder, a los partidos políticos, y que también ellos hablan como especialistas. Yo, por mi parte, a donde me invitan voy. Hoy día estoy muy contento aquí en este ámbito académico, pero a veces hay invitaciones que son mucho más complicadas, por ejemplo, las juntas de vecinos en los sectores pobres de Valparaíso, yo siempre voy. Y ahí la gente es súper punitivista, y voy, ahí se empiezan a pelear, y es curioso porque generalmente van mujeres súper punitivistas, pero uno razonando puede hacerlas cambiar de opinión porque la gente entiende cuando le plantean las cosas bien. Y por otro lado, hay que buscar entrar a los medios de comunicación. Mira, yo les comenté en la ponencia, y perdonen la autorreferencia, pero yo partí mi penúltimo libro diciendo esa frase: Ricardo Lagos y Michelle Bachelet van a pasar a la historia como violadores de derechos humanos. Mucha gente no leyó el libro, pero esa frase me llevó a muchos medios. Y claro, la estructura del silogismo tendría que haber sido de otra forma, y yo tendría que haber dicho: el encarcelamiento masivo es una violación sistemática de los derechos humanos y no es una fatalidad natural. El encarcelamiento masivo es decisión de personas que se fomentan esto. Lagos y la Bachelet fomentan esto. Conclusión: Lagos y Bachelet son violadores de derechos humanos. Pero hacerlo así no era tan atractivo, era más atractivo pegar el puñetazo al inicio. Y entonces ahí uno gana espacio. Y ya me di cuenta que para tener espacio en los medios de comunicación hay que ser polémico. Y si uno no es polémico, a nadie le importa. Entonces yo creo que hay que disputar todos los espacios, aunque tengamos la batalla media perdida, porque esta distorsión mediática es muy fuerte. Por ejemplo, el femicidio, que es un delito terrible, es un delito que la gente cree que se comete mucho más que antes. Por ejemplo, la gente cree que hoy día se cometen más femicidios que nunca, y eso no es verdad. En la década del 80 se cometían muchos más femicidios que hoy en día. Sin embargo, un femicidio que se comete, sale 3 veces al día durante 7 días, y la gente lo percibe como si fueran 21 femicidios, que es un delito horrible. Yo no voy a bajarle el perfil algo tan grave, pero la gente cree que es mucho más. En mi primera clase, a mis estudiantes de pregrado, que tienen 20 y tantos años, yo les pregunto qué porcentaje de autores de delitos son menores de edad, y me dicen 60, 70%, y son el 3%. Pero hay algo ahí mediático que les revuelve las cosas y terminan pensando algo distinto. Oye, y con respecto a la otra cuestión de las penas alternativas, yo le tengo un poco de desconfianza, porque las penas alternativas al final no son alternativas. Uno ve que el encarcelamiento aumenta y las penas alternativas lo único que hacen es aumentar la red punitiva, es decir, tenemos más presos, más personas con la tobillera electrónica, más personas firmando, entonces el control social llega a niveles más altos y las penas alternativas son generalmente eso. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Silvio y Carolina. Sobre todo con el tema de los opinólogos, seguro que a mis colegas españoles, a mi compañero Óscar Moreno, se le viene a la mente nombre, apellidos y ADN, incluso de algunos opinólogos también en España. Y bueno, respecto a la segunda pregunta, dirigida en este caso al doctor Marco Feoli, sobre un magnífico documental de Netflix en el que le entrevistan sobre las prisiones más duras del mundo, especialmente en la prisión de Costa Rica. Tras ver ese documental sobre las prisiones en Costa Rica, que por cierto te traslado mi felicitación porque todo el trabajo que hiciste allí era magnífico, y dadas las circunstancias actuales a la COVID-19, mi pregunta es si crees que sería ejecutable desde el gobierno costarricense
que hubiese una planificación de intervención psicológica en presos que han tenido que renunciar al derecho a vis-a-vis o a poder tener encuentros con sus familiares, especialmente en las prisiones de Latinoamérica, ya que en algunas carecen de condiciones tecnológicas para facilitar a través de Skype o de este tipo de plataformas. Sí, muchas gracias. Cristina, solo dos cositas quería subrayar de lo que dijeron Carolina y Silvio hace un segundo. Hay, por cierto, un libro que se llama La desfachatez intelectual, de Ignacio Sánchez Cuenca, que es un politólogo español, que habla un poco justamente de esto, del tema de que todos opinamos y todos somos expertos en todos los temas. Y entonces esto es como un sálvame deluxe permanente en todo, y todo el mundo se siente para opinar de cualquier cosa como si fuera un experto, no sé, lo cual es extraño. Es decir, a mí no se me ocurriría hablar sobre cómo se tiene que construir un puente, por ejemplo, porque no tengo ni idea, pero sobre estos temas todo el mundo se siente legitimado para opinar como si fuera experto. Que a ver, tampoco lo vamos a convertir en esto en una cuestión, digamos, elitista, pero de pronto uno dice, es el ejemplo del libro, no sé, porque hay que escuchar a Vargas Llosa hablando de política. ¿Qué sabe? ¿Acaso Vargas Llosa es politólogo? ¿Y por qué tenemos que escucharlo como, a ver, que escribe unos libros extraordinarios y todos tenemos que leer La fiesta del chivo y todos tenemos que leernos sus libros? El último sobre Guatemala es buenísimo, sobre el golpe de Estado se me olvidó el nombre, el golpe de Estado en Guatemala, el último libro de Vargas Llosa. En fin, pero sobre estos temas todos sentimos legitimados para opinar, y yo por eso creo, insisto, en que sí es importante que haya, digamos, un rol mucho más importante, mucho más, digamos, definido de ciertos actores claves como los medios de comunicación o como la academia. Y también nada más una cosa que dijo ahora Silvio, que me llama mucho la atención, porque yo siempre lo hago también en mi clase, es, ustedes le preguntan a algún costarricense si este país es inseguro y le dirán que es la cosa más insegura que hay, que esto es como caminar, no sé, los peores momentos por Damasco, así que una cosa así. Siempre le pregunto a mis estudiantes, cuando empieza la clase, en los primeros días, ¿cuántos de ustedes han sido víctimas de algún asalto? De 30 chicos, hay, digamos, un número importante, 6, 7, 8 han sido víctimas de asalto. Les pregunto, ¿cuántas de las chicas de la clase han sido víctimas de algún tipo de acoso callejero? Todas levantan la mano. Pero claro, cuando nosotros pensamos en inseguridad, pensamos en el que asalta, en el que nos coge el teléfono, el que lo roba. No pensamos, por ejemplo, en este otro tipo de expresiones de violencia que están mucho más enquistadas y que son probablemente mucho más difíciles de erradicar y que son mucho más graves. Pero bueno, dicho esto, con respecto a tu pregunta, Cristina, yo creo que, bueno, que esto, aparte de que es necesario, es decir, tiene que haber utilización de sistemas electrónicos dentro de las cárceles, tendría que ser una cosa que se haga ahora y que se haga después de la pandemia. Ahora, esto nos lleva a un problema también que es quizás, que es también más difícil de entender viéndolo desde Europa, que es muy común en América Latina, y es la falta de recursos que hay en las cárceles. Y yo creo que la pandemia ha revelado además otro problema, estoy tratando de no decir revelar, como decimos aquí, de revelar otros problemas que tiene América Latina, y es la brecha digital que existe entre las instituciones. No es lo mismo trabajar en el Poder Judicial, como Carolina, que trabajar en el sistema penitenciario, porque el Poder Judicial en general tiene mucho más recursos, por ejemplo, que los sistemas penitenciarios que están a cargo del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial tiene históricamente en nuestros países, Argentina es un caso, pero creo que en muchos, muchísimo más avanzado y tiene muchísimo más recursos que lo que podría haber, por ejemplo, en el sistema penitenciario. El sistema penitenciario no tiene ni computadoras. Entonces, claro, hay que hacerlo, hay que promover que haya más recursos tecnológicos para facilitar la comunicación de la gente. Pensemos que hay países, en el caso mío, en el caso de Costa Rica no, porque es un país diminuto, es decir, Costa Rica será como la mitad de Castilla y León, pero digamos, en un país como la Argentina o incluso en un país como Chile, una persona que viva en Misiones, por ejemplo, que esté en Misiones, bueno, de Misiones a donde vive Carolina, yo no sé cuánto habrá. Una vez Carolina y yo nos fuimos de Buenos Aires a su casa y lo hicimos en 24 horas, en carro. Me llevó en coche 24 horas en coche, pero bueno, eso hace Carolina. Quiero decir que hay países en los que este es un problema serio, y para la gente que está en la cárcel, para una persona pobre, cogerse un autobús para ir de un lugar a otro no es una cosa fácil de resolver. Es decir, pagar 5 euros cada semana para ir de un lugar a otro es realmente una empresa para, digamos, pensando también en quiénes son las personas que están en las cárceles. Entonces, yo pienso que la respuesta es muy simple, pero hay unos problemas accesorios, digamos, que hacen que la
que la necesidad de hacerlo esté muy limitada por los recursos materiales. Y también creo que esto también lleva a otro tema, y es el uso de las tecnologías en las cárceles. Por ejemplo, hay un prejuicio respecto al uso del Internet de las cárceles, porque tenemos la sensación de que todas las personas dentro estafan, y si les damos acceso, por ejemplo, a Internet, van a cometer nuevos delitos. Ahora ponía Silvio el ejemplo de las mujeres que están presas. Las mujeres que están presas, a las que, por ejemplo, se les decomisan teléfonos móviles en las cárceles, los usan mayoritariamente para comunicarse con sus familias, porque sus labores de cuidado no cesan, incluso cuando están dentro de la cárcel. ¿Por qué no tendríamos que dejar que las mujeres, para poner un ejemplo, u otras personas que están privadas de libertad, no tengan acceso a Internet o a teléfonos celulares? ¿No sería esto más fácil para facilitar los procesos de inserción social, si es que eso es lo que está persiguiendo el Estado cuando mete a alguien a la cárcel? Pero hay todo un estereotipo y un prejuicio alrededor, por ejemplo, del uso del Internet, que yo creo que en algún momento vamos a tener que abordar también, porque las personas presas, si el Internet se ha ido convirtiendo en un derecho fundamental, el acceso al Internet es casi como el acceso al agua, porque las personas presas no deberían usar, yo no digo que en todos los casos, es decir, tenemos una banda de estafadores que estafaban con teléfono, no les vamos a dar Internet, ni les vamos a dar, es bastante obvio, pero en otros casos, ¿por qué no? Y bueno, yo creo que todas esas respuestas, en el caso del sistema penitenciario, pasan por sensibilizarnos acerca de las carencias que tienen, y de que esas carencias no van a disminuir mientras tengamos estas tasas de encierro. Mientras tengamos estos niveles de prisionalización, no vamos a resolver los problemas materiales, porque nadie va a dar plata para las cárceles, porque no, esto no da votos. Esto es así de sencillo, esto no da votos. Como no da votos, no vamos a tener a ningún político, ni los chilenos, ni los argentinos, ni los de aquí, ni los de ningún otro sitio, diciendo, mire, yo voy a construir cárceles modernos donde las personas se puedan insertar en la sociedad. Hombre, el que diga eso pierde votos. Y eso además es muy de sentido común. Y en consecuencia creo que eso tiene que hacerse entendiendo que las limitaciones materiales también condicionan todo. Y respecto a alguien que me preguntaba ahora, claro, pueden escribirme a mi correo electrónico si quieren, o tal vez Oscar o Cristina, no sé si tienen mi móvil, y se lo pueden pasar también si alguien necesita conversar. Es que lo del correo ya es como muy de viejo, y estoy en esa etapa de los 40, que entonces tengo una crisis ahí de tal, y prefiero el WhatsApp. Si quieren, si alguien que escribió por ahí que necesitaba mi contacto, lo podemos hacer así. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias a usted, y encantadísima siempre de escucharte, Marco, y también a Carolina y Silvio, porque la verdad que ha sido una conferencia muy interesante. Muchas gracias por las preguntas, María Cristina. No sé si alguien más quiere preguntar, o si con esto cerramos el seminario. Veo que mis queridos alumnos del Máster en Democracia y Buen Gobierno, que no suelen ser vergonzosos, esta vez no se animan. Bien, pues como no hay ninguna pregunta más, vamos a cerrar el seminario así. Muchísimas gracias de nuevo a los tres ponentes. Esperamos contar con vosotros en nuevas ocasiones, aunque, por ejemplo, Marco ya es un recurrente en estas actividades del Centro de Gobernanza Global o del Máster Universitario en Democracia y Buen Gobierno. Y muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vemos en próximas actividades del CIG y espero que paséis todos un buen fin de semana. Chao. Muchas gracias. Chao a todos, a todas.